Bien, antes de empezar con lo que es la creación de los elementos estructurales, vamos a hablar un poquito de cuál sería un modo de organizar nuestro modelo 2D para que luego lo podamos importar al proyecto de Revit y ver ahí cómo poder organizarlo de la mejor manera posible. Algunos de vosotros me habéis hecho alguna consulta al respecto y bueno, vamos a ver un poquito, voy a hacer un ejemplo sencillo. Estoy en AutoCAD y lo primero que voy a hacer es crearme distintas capas donde yo voy a poner, donde voy a crear la plantilla de los pilares. Entonces lo que voy a hacer en primer lugar es crearme la capa de nivel 1 pilares, que la voy a poner, por ejemplo, en rojo, y voy a crear también la capa nivel 2 pilares, que por diferenciarla la voy a poner, si os parece, en verde. ¿Vale? Voy a empezar a trabajar en la capa 1 pilares. Entonces, lo que voy a hacer ahora es crearme un pilar. Voy a crearme un pilar de, por ejemplo, 0,3 por 0,3. ¿Vale? Aquí tengo mi pilarcito y lo que voy a hacer también, por ponerme las cosas fáciles, es crearme unos ejes que después utilizaré. ¿Vale? Voy a prolongaros un poquito. No estoy perdiendo mucho tiempo, pero simplemente es porque luego lo tengamos un poco más fácil, ¿de acuerdo? Vale, este va a ser mi pilar y lo que voy a hacer, por ejemplo, es voy a crear un grupo de pilares a través de una matriz, por ejemplo, 4 columnas separadas 4 metros y 3 filas separadas, por ejemplo, 5 metros. ¿Vale? No los voy a hacer asociativas, los voy a hacer individuales para que luego puedan ser modificados. ¿Vale? Y lo que voy a hacer ahora es me voy a la capa del nivel 2 y voy a hacer lo mismo. Es decir, voy a crear los pilares, voy a eliminar esto de aquí y voy a hacer lo mismo. Me voy a crear un pilar de 30 por 30. Lo mismo, me voy a crear aquí unos ejes. En este caso sale verde porque estoy en la capa del nivel 2. ¿Vale? Hago aquí los ejes y voy a hacer, igual que antes, una matriz 4 y 5 metros. A ver, vale. Y cerramos la matriz. ¿Vale? Entonces tenemos los de la 1 y los de el nivel 2, ¿vale? Que están, como os dije en un vídeo, deben estar las plantas una encima de la otra, no una al lado de la otra. Esto es un problema que muchas veces me lo planteáis, me lo plantean mis alumnos, y esto es muy importante. Nosotros debemos ver las plantas en proyección, es decir, si aquí tengo los pilares de la planta 2 estarán en la misma vertical que los pilares de la planta 1, ¿de acuerdo? Entonces, voy a hacer una cosa, voy a guardar este documento, lo he llamado pilares, y lo que voy a hacer ahora es enseñaros cómo tendría que hacer la importación de estas plantillas desde el proyecto de Revit, ¿vale? Aquí estoy en un proyecto nuevo de Revit, fijaos que por defecto tengo el nivel 1 y el nivel 2, y entonces lo que tengo que hacer es simplemente hacer una importación o una vinculación del dibujo de CAD, lo voy a importar. Lo voy a guardar. ¿Vale? Voy a coger el pilares. Y entonces fijaos aquí abajo siempre las cosas que tengo que hacer. Mira, en un momento dado yo podría eh, importar todas las capas, importar solamente las capas visibles o incluso especificar qué capas quiero importar, ¿de acuerdo? Yo lo que voy a hacer ahora es importarme todas las capas. Las unidades de importación son metros y las voy a colocar, esta plantilla la voy a colocar en el nivel 1, tal y como lo tengo aquí. La posición la voy a poner de origen a origen
ya me he preocupado de que el origen en el dibujo de AutoCAD sea el 00, ¿vale? Bien, entonces aquí, como veis, ya tengo la plantilla importada. Lógicamente se me ha importado, o mejor dicho, estoy visualizando las dos capas, una sobre la otra, ¿vale? Veis los verdes y veis los rojos que quedan por debajo. Entonces lo que tengo que hacer es indicarle que en el nivel 1, fijaos que aquí tengo las modificaciones de visualización, en el nivel 1, en las categorías importadas, voy a decirle, no quiero ver la capa 0, voy a decirle que solamente quiero ver la capa 1, pilares, ¿vale? Con esto, veis, tengo solamente los pilares rojos. Y si me voy a nivel 2, lo que voy a hacer, lo mismo, veis que estoy viendo las dos, le voy a decir que quiero ver solamente los pilares del nivel 2. Y aquí lo tenemos. Entonces, fijaos que en este caso, aunque son coincidentes, pero podría haber habido alguna diferencia en la posición de los pilares, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pues bien, esto sería un poquito cómo tendríamos que plantear el dibujo antes de empezar para después poder importar, como habéis visto, o poder, mejor dicho, visualizar cada una de las capas que nos interesan en el nivel correspondiente. Y esto nos va a servir después como plantilla a la hora de crear, pues en este caso, la estructura de pilares, de forjados, de vigas, etcétera, etcétera. Bien, que sirva este vídeo como una primera aproximación a cómo tenemos que importar o cómo tenemos que realizar. Muy importante el trabajo que tenéis aquí, el trabajo de capas. Yo os animaría a que cuando hagáis las capas de un mismo nivel, empecéis todas por el mismo nombre, N1, N2, N3, sean pilares, muros, tabiques, carpintería, suelos, etcétera, etcétera, para después vosotros poder realizar filtros y poder crear grupos precisamente con todas esas capas. Al final, quizás es un trabajo un poquito tedioso al principio, pero nos va a permitir después poder trabajar de forma mucho más cómoda en la visualización, como habéis visto en Revit.